Y ahora sí. Ya, entonces tenemos nuestro ejercicio aquí. Nos dice, se tiene el siguiente conjunto, cámara, cámara, ¿por qué? Sí. Conjunto cámara conectado, espérame que alguien entró, a un cilindro pistón caja por medio de una tubería y válvula con referencia a la figura. Bueno, eso está malo. Quería decir 2.1. Ah, y aquí también le puse 3. Bueno, da lo mismo eso. Todo el armado, es decir, cámara, cilindro, pistón, caja, tubería y válvula están perfectamente aislados. Inicialmente en el estado 1, la cámara de 0,5 metros cúbicos contiene aire, nos dan sus propiedades, a 5 bar y 90 grados Celsius y el cilindro está vacío. Entonces tenemos aire en la cámara y el cilindro está vacío, que este es el cilindro pistón. En un determinado tiempo, la válvula que conecta ambos, cámaras y cilindros, se abre, permitiendo muy lentamente que el aire circule desde la cámara hacia el cilindro hasta que se logre igualar las presiones en ambos recipientes, que sería el estado 2. Y momento en el que la válvula se cierra. El pistón no conduce calor, está libre de fricción y los pesos combinados del pistón, caja y aire ejercen una presión equivalente a 3 bar. Entonces, tenemos aquí inicialmente la válvula cerrada, solo hay aire en la cámara, luego en un momento dado, T0, abrimos la válvula, empieza a pasar muy lentamente, hasta llegar hasta el T final, donde cerramos la válvula y se mantienen las presiones, y aquí también tenemos aire. Bueno, como va a entrar el aire hacia el cilindro pistón, esto va a hacer que el cilindro suba. O sea, el pistón, mejor dicho. Entonces nos preguntan presión del aire en la cámara y en el cilindro, en el estado final. Temperatura del aire en la cámara y el cilindro, los moles que se transfirieron desde la cámara al cilindro y el trabajo de expansión realizado por el aire al desplazar el sistema pistón-caja durante el proceso. Ya. Vamos a pasar a la pizarra. Ya, entonces tenemos tenemos el aire que dice que es un 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Cristian, Dime. ¿sirve de algo eso que dice MW, no sé qué, de A? En este ejercicio, no, ¿Y en qué caso puede servir eso? ¿Qué es, de hecho? el peso molecular. Lo van a anotar. MDA, MW es el peso molecular. Esta unidad es Dalton, que es la unidad base del peso molecular. Entonces esto puede ser 28,9 gramos mol o kilomol, libramol o tonmol. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando tenemos ejercicio, por ejemplo, que nos entregan un CP másico. Entonces, que está en unidades de kilojoule partido en kilo. No, me falta una unidad. Y Kelvin. Me falta Kelvin. Entonces, y tenemos todo estamos trabajando todo molar. Por lo tanto, esto no nos sirve. Y aquí lo multiplicamos por el peso molecular, que sería en kilomol. Y aquí nos va a dar el CP en unidades molar. También nos sirve más adelante cuando veamos un tipo de ejercicio que son diagramas, que están involucrados flujos, que pueden dar el flujo enunciado como másico también.
y hay que usarlo molar. Entonces ahí, o al revés, dan los moles y necesitamos la masa. Para eso no sirve el peso molecular. Pero en este ejercicio creo que, si no me equivoco, no lo usamos. Está de dato nomás. Ya, bueno, muchas gracias. Ya. Lo otro también es esto, que es la composición del aire. La composición del aire. Esto en algún ejercicio lo van a dar. Bueno, aquí tampoco se usa esto, pero en algún ejercicio podría eventualmente ser necesario. Y si no lo dieran, uno asume nada más que es 79-21. O sea, lo que voy es que la composición del aire siempre va a ser esta, siempre. Siempre es 79% de nitrógeno y 21 de oxígeno. A menos que el enunciado diga lo contrario. Que diga que tiene otra proporción. Ya, entonces, tenemos el CP. Y nos dicen que, bueno, esto es del aire y del pistón. Tenemos que, decía que pistón más la caja más la presión atmosférica son 3 bar. Es decir, que nuestra presión externa son 3 por 10 a la 5 pascales. Y aquí, ¿dónde? Tenemos aquí nuestro cilindro pistón. Si nos dieran, por ejemplo, el peso solo del pistón y la caja, y nos dice así como, ya, el peso del pistón y la caja son 2 bar. Cuando nosotros usemos este dato, tenemos que sumarle el aire atmosférico. Tenemos que sí o sí sumarlo, que sería una atmósfera más. Porque esto está asumido en todo en una nube de aire. Si no, no consideramos el aire atmosférico, dirían que estaríamos en el vacío. Y aquí y eso está incorrecto, porque aquí no estamos en el vacío. Entonces, siempre tienen que considerar que está presente el aire. Siempre está presente. Ya. Entonces tenemos aquí que en el estado 1 tenemos el volumen de la cámara, que son 0,5 metros cúbicos. La presión de la cámara, 5 bar. La temperatura de la cámara, son 90 grados Celsius, que son 363 Kelvin. Y en el estado 2, solo sabemos que la válvula se abre hasta iguales presiones. Ah, hasta iguales P. No, y donde P del cilindro, en el estado 2, va a ser igual a la presión de la cámara. En el estado 2. Ya. Entonces tenemos aquí 4.1.1 que nos dice, o sea, ¿por qué 4? Hay que ver. 2. Nos preguntan la presión del aire en la cámara y el cilindro. ¿Qué, qué se le ocurre? ¿Qué es lo que harían? ¿Cómo lo razonarían? Igualando fuerza. ¿Ya? ¿Qué igualamos? Eh, la fuerza interior del gas. Es que yo tengo una duda, ¿la válvula no aplica el área? ¿Cómo? ¿Cómo eso? Porque como el aire sale por la válvula
Y después arriba igual aplica fuerza con donde está el pistón, o qué onda ahí como que me perdí un poco. Sí, lo que pasa aquí pasa el aire por la válvula y cuando entra aquí en el cilindro pistón, el aire obviamente trata de ocupar todo el espacio disponible. Entonces va a empezar a levantar el pistón, donde va a seguir entrando aire y va a seguir levantando el pistón hasta un cierto punto. ¿Cuándo sería ese punto? ¿Cuándo el cilindro se va a detener? Cuando la presión externa y la interna son iguales. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las presiones? ¿Cuál es la presión de la cámara y del cilindro? ¿Sale a 5 bar o no? 5 bar. No, 3 bar, 3 bar. 3 bar. Sí, 3 bar. ¿Por qué es 3 bar? Porque tenemos, aquí lo anoté, que la presión externa, que era del pistón, la caja y la atmosférica, están ejerciendo un peso de 3 bar. Por lo tanto, cuando el aire empiece a entrar al cilindro, va a aumentar, o sea, va a empezar a subir el cilindro hasta que llegue a un equilibrio. Es decir, el equilibrio va a ser hasta que la presión del gas que esté al interior del cilindro pistón se iguale con la presión externa, que serían los 3 bar. Entonces, en el equilibrio, nuestra presión del sistema o la externa, que sería la presión del pistón, caja, atmósfera, va a ser igual a 3 bar. Y esto va a ser igual a la presión del cilindro en 2 y a la presión de la cámara en 2. Cristian, ¿Por ¿qué qué son son esos iguales? 5 bar Dime. que están arriba? ¿Qué son esos 5 bar que están arriba? En el estado 5. 1. Esto es Presión. la presión del aire que está en la cámara inicialmente, antes de que se abra la válvula. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, antes de abrir la válvula. Ya. Y aquí, ¿por qué la presión de la cámara con el cilindro son iguales? Porque si nos vamos aquí a nuestro... A ver, voy a... no, pasar el dibujo. Tenemos aquí nuestro dibujo. Cuando esta válvula se abre, todo nuestro conjunto pasa a ser uno. Todo esto pasa a ser un solo sistema. Porque está conectado por esta válvula. Entonces lo trabajamos todo como un sistema. Por lo tanto, si decimos que la presión en el cilindro es tanto, por consecuencia, también tiene que ser en la cámara. Porque estamos diciendo que todo es como un 1. Un 1. Ahora bien, si cerramos nuestra válvula, ya no se considera como un 1, se considera como el cilindro y la cámara aparte, como dos sistemas aparte. Y aquí calcularíamos lo que son la presión. Cristian, Dime. es que no entiendo mucho qué son los 3 bar, como que no me queda muy claro. Ya. Vamos aquí, vamos a borrar esto. Bien, tenemos nuestro, ya, ahora voy a anotar acá, el cilindro con el pistón y la caja. Ya, olvida en un momento de que hay una cámara conectada por una válvula. Piensa que solo está el cilindro. Nos dice que, bueno, y aquí todo esto está inmerso en aire. Entonces, el aire más esta caja de acá, más el cilindro, ejercen una presión sobre el interior del cilindro de 3 bar. 3 bar. ¿Ya? Entonces, ahora
si yo tuviera, ahora sí, cuando ingresamos el aire dentro del cilindro, el cilindro va a empezar, o sea, el pistón va a empezar a moverse, pero no va a moverse libremente. Va a moverse hasta que llegue a un equilibrio. Y el equilibrio se va a cumplir cuando se cumple el equilibrio de fuerza, que va a ser la fuerza del gas que ejerce sobre el pistón. Entonces la fuerza del gas que ejerce el pistón, no, la van a con otro color. La fuerza del gas que ejerce sobre el pistón es igual a todas las que ejercen sobre el sistema o sobre el gas. Entonces, vamos a anotar aquí. Supongamos que este es nuestra fuerza del pistón, o sea, del gas, digo. Y vamos a tener hacia abajo la fuerza de la atmósfera, la fuerza del cilindro, o sea, del pistón, digo, más la caja. Entonces, estas se igualan en el equilibrio. Entonces, como ya dijimos que esta más esta son 3 par, cuando llegan al equilibrio, por consecuencia, la fuerza del gas también tiene que ser 3 par. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, esa última parte es lo que estoy media perdida. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque llegan, a ver de otra forma de explicarlo. De otra forma la puedo explicar. A ver, mira, si nos ponemos en otro ejemplo, si tenemos en un trabajo, un cilindro que tiene un trabajo reversible, o sea, irreversible. Y queremos sacar el trabajo, por ejemplo, ya que es PdV. Cuando es un trabajo irreversible, ¿qué presión es la que es igual aquí? ¿Qué presión utilizamos cuando es un trabajo irreversible? ¿La externa? Sí, ¿y por qué usamos la externa? Porque en el trabajo irreversible el trabajo ocurre muy rápido. Entonces el cilindro, ya por ejemplo, supongamos que es un trabajo de expansión. El cilindro sube muy rápido, por lo tanto, por lo que la presión del gas con la externa nunca se iguala, pero se igualan en un momento final. Y ese momento final es cuando cuando se llega al equilibrio. Entonces, por eso nosotros usamos la presión externa porque llega al tiro al equilibrio, que es la presión final. Y esa presión externa se iguala a la presión del gas, porque ahí es cuando están en un equilibrio. Ahora bien, si fuera un trabajo reversible, el trabajo reversible es cierto que ocurre muy lento, que va subiendo el pistón si fuera un trabajo de expansión. Pero de igual, bueno, ahí la presión del gas, o sea, la fuerza del gas se va igualando a la presión externa, pero igualmente llega hasta un punto donde se tiene que detener. ¿Y por qué se detiene? Porque ya eh, lo externo está ejerciendo la misma presión que lo que ejerce lo interno. Entonces, como que ahí las fuerzas se anulan. Y ahí es cuando se ¿Es, detiene. es, co- es- es porque la fuerza externa se mantiene constante? Por eso se usan al principio y al final. Sí, la fuerza externa siempre es lo mismo. Siempre va a ser 3 bar en este caso. Ya ahí me quedó súper claro. Muchas gracias. Ya. Sí, con respecto a eso, que lo que dije, pues la presión externa nunca va a cambiar. Bueno, a menos que digan así como sacamos una caja o ponemos otra caja, la presión externa siempre va a ser aquí 3 bar. Ya, ahora vamos bueno, la siguiente. ¿A alguien más le quedó alguna duda con la presión? No. No, ya entonces sigamos con la segunda, que es la temperatura del aire en la cámara y el cilindro. 2.1. Entonces, las temperaturas. Aquí igual, como dije antes, tenemos que tomar todo como un sistema. Pero la cosa es que en el enunciado dice
que cuando se igualan las presiones, la válvula se cierra. Ay, me equivoqué. Pero no nos sirve que la válvula se cierre, porque eso va a indicar que vamos a tomar, se nos va a separar este sistema. Vamos a tener dos sistemas diferentes. Y lo que queremos es que trabajamos con un solo sistema. Entonces, lo que hacemos aquí es momento justo antes de que se cierre la válvula. ¿Ya? ¿Y qué nos sirve escribir esto? Que la presión de la cámara en 2, como dijimos, la presión del cilindro y de la cámara en 2 va a ser igual a la presión del sistema, que era ya lo que ya dijimos con anterioridad. Y ahora también la temperatura de del cilindro y la temperatura de la cámara en 2 va a ser igual a la temperatura del sistema. Por esto nos sirve trabajarlo justo en el momento antes de que se cierre la válvula. Y se pone justo antes porque es cuando ya se llega a los 3 bar. Ahora bien, ¿qué tipo de sistema tenemos ahí? ¿Qué tipo de sistemas tenemos en el diagrama? Espera, un segundo. Eso. Entonces, ¿qué tipo de sistema tenemos? Cerrado. Ya. ¿Alguien dice algo diferente? Aislado. Sí, estamos en un sistema aislado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, es cerrado efectivamente porque no hay por dónde que se escapen los moles de aire. Y también por el enunciado dice, todo el armado, es decir, cámara, cilindro, pistón, caja, tubería y válvula, están perfectamente aislados. Entonces, por ende, nuestro sistema está aislado, por lo que no hay transferencia de energía entre el sistema y los alrededores. ¿Y qué nos indica eso también? Que estamos frente, entonces, sistema aislado, que estamos frente a un sistema adiabático. No, creo que el tilde es la otra. Sistema adiabático. ¿Y por qué es un sistema adiabático? Porque la transferencia de calor es nula. Y esto es bastante bueno porque nos permite utilizar las ecuaciones de sistema adiabático. Ahora bien, nos preguntan por la temperatura. Ya conocemos la presión. Entonces, y como sabemos que es un sistema adiabático, lo lógico es que nos iríamos por la ecuación que relaciona ambas, que es la presión con los gamma y T2 partido en T1. Donde sabemos que el gamma de gas ideal es igual al Cp dividido en el Cp. O sea, el Cp y el Cp. Gas ideal y gas ideal. Ahora, tenemos presión 2, la conocemos. Presión 1, la conocemos. Temperatura 1, también la conocemos, que son los 363 Kelvin. Temperatura 2 no la conocemos, que es la que necesitamos conocer. Y el gamma tampoco lo tenemos, pero el gamma se calcula con el Cp y el Cv. El Cp lo tenemos, que nos da que era 4 por R.
el CBI. ¿Cómo calculamos el CBI? CP menos R. CP menos R. Entonces, también lo tenemos. Entonces, el gamma de K ideal va a ser igual, ¿cuánto dije que era? 4. 4R, CP menos R. 4R menos R. Entonces, esto nos da 4 tercios. Que esto es algo ya. Esto da 1,3. 1,333. No sé si vieron en clase que el gamma del gas ideal en un sistema diabático comúnmente es 1,4 para adiabático. Porque aquí, ¿y por qué aquí nos da 1,3? Es 1,4 cuando se usa una aproximación del CP, que es cuando el CP 4 tercios, creo, 4 tercios de R. Ya, pero este gamma 1,4 lo van a utilizar cuando ustedes no tienen información del CP y del CB. Pero si les dan información del CP o del CB, lo tienen que calcular. ¿Ya? Así que vamos aquí. Dijimos que teníamos que despejar T2. Entonces T2 va a ser igual a T1, que son 363 Kelvin, por la presión 1. No. Presión 2. Presión 2, que son 3 por 10 a la 5 pascales. Y la presión 1, que son 5 por 10 a la 5 pascales. Oye, Cristian, y te paso una pregunta. Dime. En las ecuaciones que ocupamos siempre tenemos que trabajar con pascales o no. Es que igual, por ejemplo, la otra vez yo ocupé en un ejercicio bar para ocupar el power ratón, pero ¿Ya? después viendo la pauta estaba malo, ¿cachai? Lo cambiaba a pascales para que te diera el resultado correcto. No sé si es en todos los casos o mejor trabajar en pascales y para evitarme problemas. Depende, porque depende de la unidad, ¿eh? Pero a lo mejor siempre escribir los pascales si estamos en sistema internacional. Ya. Porque, bueno, aquí en este caso no influye, ¿eh? Porque si hubiera puesto 3 bar dividido en 5 bar, las unidades se me van a cancelar, da lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando dijiste en pavo ratón, que si hacemos esto, ¿qué estaba calculando? El volumen, sí, si no me equivoco, el volumen de Ya. un... Entonces, supongamos que tenemos ya un mol, ya estamos a 300 Kelvin y a 5 bar. Aquí el R, vamos a poner 8,314 Joule mol Kelvin. Entonces, aquí vamos a mol Kelvin, Kelvin. Ya, y aquí el Joule no se te va a simplificar con el bar. De modo que lleguemos a metro cúbico. Porque esto es, el Joule era kilo metro cuadrado segundo, si no me equivoco. Si no me equivoco eso. Entonces, de aquí no tenéis cómo simplificar con el bar para llegar a metro cúbico. Entonces, por eso mismo, aquí se escribe, si fuera 5 bar la presión, 5 por 10 a las 5 pascales. Entonces, al hacer esta simplificación, vamos a llegar aquí que nos da los metros cúbicos. No me acuerdo bien si es esta la unidad del Joule, pero No, pero sí, te entiendo la idea de... Me sí, quedó sí. claro, bacán. Ya. Gracias. Entonces aquí 4 tercios menos 1 dividido en 4 tercios. Y esto nos da 319,5 Kelvin. Y ahora utilizamos lo que dijimos acá. Entonces, T2 va a ser igual a la temperatura del sistema, igual a la temperatura del cilindro en 2, igual a la temperatura de la cámara en 2, igual a 319,5 Kelvin. Ya.
¿Tiene alguna duda respecto a, a esta parte del ejercicio? ¿No? No, ya. Vamos a la siguiente. La siguiente dice, moles de aire transferidos desde la cámara al cilindro durante el proceso. Ah, bueno, aquí no he anotado la unidad. Primero lo pedían en bar. Lo anoté en 3 bar. Y este lo anoté en Kelvin, pero esto es 273, 6. No sé cuánto es. Ya me alato. 319,5. Son 46 grados. Ya. Sí, porque hay que tener en cuenta que hay que anotarlo con las unidades que piden. Ya. Vamos ahora a la siguiente. A los moles transferidos. Y ahora les pregunto a ustedes qué se le ocurre hacer aquí. Sacar los moles al inicio. ¿Ya? Y los finales y después restarlos. ¿Los moles inicio en dónde? En la cámara. Y los moles finales también en la cámara. Pregunta. ¿El volumen de la cámara va a cambiar? No. No. Sí. Bien, entonces, vamos. Podemos aquí responder, digo, hacerlo fácilmente. Entonces, los mol en la cámara en 1. Nos va a dar la presión. Bueno, que esto es por la presión de la cámara en 1, por el volumen de la cámara en 1, dividido en R, por la temperatura de la cámara en 1. Vamos a... Está mi cuaderno. Entonces, la presión de la cámara en 1 son 5 por 10 a la 5 pascal por 0,5 metros cúbicos. Y el R 8,314 Joule mol Kelvin. Y la temperatura son 363 Kelvin. Y aquí era como el que me estaban preguntando antes. Bueno, aquí voy a anotar que vi las unidades de Pascal son kilos partido en metro por segundo cuadrado. Entonces lo trigados por metro al cubo y las unidades de Joule son kilómetro cuadrado segundo cuadrado. Y esto está por 1 partido en mol Kelvin. Y esto por Kelvin. Entonces, aquí kilo y kilo se van. Este metro con este quedan 2 y se simplifica con el de abajo. Segundo con segundo, Kelvin con Kelvin. Entonces nos queda arriba mol. Entonces, por eso aquí la importancia de poner la presión en pascales. Y aquí esto nos da que son 82,84 mol. Y luego lo mismo para la cámara en 2. 3 por 10 a las 3 por 10 a las 5 pascales por 0,5, que el volumen se mantiene. 8,314. Y la temperatura hay que usar la otra hora, que son los 319,5. Cristian, Dime. como parte del gas se fue como de la cámara, aún así sigue ocupando todo el volumen. Sí, porque ese volumen es el volumen de la cámara.
Y los gases siempre ocupan todo el volumen disponible. Entonces, Ya. independiente de que se haya pasado o se haya escapado el gas, va a seguir ocupando todo el volumen de la cámara. Ya. Gracias. Ya. Y esto nos da 56,47 moles. Por lo tanto, los moles transferidos van a ser 82,84 menos 56,47 moles. Y esto da 26,37. Tenemos los moles transferidos. Y ahí finalmente nos dice el trabajo de expansión realizado por el aire al desplazar el sistema durante el proceso. Ahí indique su dirección. ¿Cómo calculamos aquí ahora? ¿Qué dice muy ¿Cómo? lentamente? ¿No es reversible? ¿O tiene que Sí. ser extremadamente lento? Ah, ya, sirve. Necesitamos saber el volumen de la pistón, del cilindro. ¿Ya? ¿Para qué necesita el volumen? Porque así calculo el trabajo, porque el trabajo es P, es la integral de P por dB. Ya. Pero aquí hay un problema con eso, porque ya tienes el volumen en 2, lo puedes calcular. Pero el volumen, ¿cuál es el volumen inicial? Asumimos que es 0. Podría ser. ¿De qué otra forma lo harían? Ocupando las relaciones con el gamma, ¿o no? Para calcular qué cosa. Podría ser para calcular volumen o con las presiones igual se puede calcular el trabajo, si no me equivoco. ¿Ya? Y ¿a alguien no se le ocurre otro método más directo? Y usando el gamma con las variaciones de temperatura, ¿se puede? Gamma. Esa es una cuestión de trabajo, ¿no? Claro. Sí, también podría ser. Entonces, vienen distintas formas de realizar o sea, de calcular el trabajo. Una es con la fórmula de trabajo directamente, pero para eso necesitarían calcular el volumen. La otra forma, que sale un poco más directo, bueno, es solo un paso menos en realidad, que sería utilizar la primera ley. ¿Ya? ¿Conocen la primera ley? Sí, 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 sí. ¿Saben de dónde viene la primera ley? que la energía del universo no varía, por lo tanto la variación de energía del entorno más la del sistema igual a cero. Claro, y ahí se utilizan diversas simplificaciones para llegar a la ecuación que utilizamos. Ya, ahora vamos a utilizar esta ley para resolver esta parte del ejercicio. Pero es netamente porque yo lo resolví así, pero también podrían haber utilizado la fórmula del trabajo, que era esa fórmula del trabajo que creo que utiliza el gamma y no me acuerdo qué más relaciona. Creo que la tengo anotada por acá. Que ahí también necesitan, sí, que relaciona los volúmenes con el gamma. Sí, también pueden usar eso. Ya. Aquí voy a anotar la deducción ¿cómo se llama? De la primera ley. Solo voy a explicarle algo y después en la ayudantía siguiente, cuando lo usemos de nuevo, solo voy a utilizar
la final. Entonces, como bien dijeron, la delta energía del universo es igual a la delta energía del sistema más el delta energía de los alrededores. Y ahí está como la del universo no varía, entonces tiene que ser igual a 0. Entonces, eso indica que la del sistema va a ser igual a los alrededores con el signo contrario. Entonces, tenemos aquí que el delta energía del sistema es igual a la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, de energía eléctrica, magnética, etc. Y la de los alrededores sería Q más W, que es el calor, o sea, es la transferencia de energía asociada al mecanismo de calor, y el W son los trabajos asociados al proceso. ¿Ya? Entonces aquí hacemos la suma más de esta energía eléctrica. Y esto es igual a Q más W. Ya, en este caso, la energía cinética se considera cuando el fluido o el gas está con velocidad. Entonces, no es el caso, así que es 0. La energía potencial se considera cuando hay diferencias de altura en el sistema. Pero nosotros lo consideramos como que todo nuestro sistema está a la altura de referencia. Entonces, por eso también esto es 0. Bueno, la eléctrica, porque no hay nada asociado a la electricidad y tampoco como al magnetismo. Entonces, por eso, estos son como los supuestos que se utilizan como a priori de la primera ley para llegar al delta U igual a Q más W. Donde aquí el W relaciona trabajo de eje, trabajo con presión expansión y el trabajo mecánico. Donde el trabajo de eje está asociado a válvulas, o sea, válvulas, ¿no? a compresores, a bombas y turbinas. Este netamente del trabajo de compresión y expansión de los cilindros pistón, o algo parecido, que donde hay una compresión y expansión, y este trabajo mecánico directamente con las máquinas, con alguna máquina que esté en el proceso. Cristian, Dime. ¿el cilindro a pistón alguna vez puede tener trabajo mecánico o es como ilegal? O sea, podría haber otro tipo de trabajo dentro del cilindro pistón, pero el trabajo de compresión y expansión siempre va a ser de ese pistón. Por ejemplo, podría haber un serpentín. ¿Sabes lo que es un serpentín? Creo. Serpentín es lo que entrega o extrae calor de adentro. Podría ser esto, o podría haber una agitación y eso trabajarlo como un trabajo mecánico. Pero, como es un cilindro pistón, y de igual forma va a haber ese trabajo de compresión y expansión. Y, por ejemplo, o sea, no, nada, perdón. Ya. Cristian, La... sorry, Dime. sorry. Es que tengo una duda que como que me queda en aire, si es que se puede explicar después, no sé, que es el tema del trabajo, del trabajo que sucede como con el pistón y el gas, la diferencia que tienen en el caso reversible y en el irreversible. ¿Cómo se diferencian? Me confunde bastante, la verdad. Ya. Veámoslo. Ya, ven. Tenemos nuestro cilindro, nuestro cilindro, ¿cierto? Ya, nuestro cilindro gigante aquí. Tenemos nuestro gas acá adentro. Entonces, como bien
dijiste, hay dos tipos del trabajo. Dos tipos. Uno que es el reversible y el irreversible. ¿Y ahí en qué se diferencian estos dos? Bueno, primero se diferencian en que este ocurre lento o muy lento y este más rápido, este es rápido, ocurre rápidamente. Ya, pero ¿qué es lo que tenemos que saber de esto a la hora de calcular el trabajo? Cuando nosotros tenemos un proceso reversible, como ocurre lentamente, lo que va pasando es que la sumatoria de fuerzas entre la fuerza externa y del gas se igualan en cada momento. ¿Ya? Se igualan en cada momento. ¿Y de qué nos sirve esto? Nos sirve de que cuando tengamos nuestra expresión del trabajo, lo que podemos hacer aquí es este P reemplazarlo, por ejemplo, por la ecuación de gases ideales, como nRT partido en el volumen de B. ¿Ya? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque esta presión la estamos igualando a la presión del gas en cada momento. Entonces, podemos expresar, porque, dicho de otro modo, esta integral, vamos a poner aquí, esta integral recorre de B1 a B2. Entonces, en realidad recorre todo el momento en que está ocurriendo el trabajo, o en que se está moviendo el pistón. Entonces, como si es un proceso reversible, la presión del gas se está igualando en cada momento con la presión externa, podemos expresar la ecuación del trabajo en torno al gas. Y ahí es cuando podríamos el P reemplazarlo por la ecuación de gases ideales. E integrar con esto. Ahora bien, si tenemos un proceso irreversible, ya no podemos P de B, ya no podemos hacer esto. nRT partido en B por T. Esto ya no se puede hacer. Ahora esto está malo. ¿Y por qué está malo? Porque la presión, cuando es un proceso reversible como ocurre rápidamente, la presión al tiro es igual a la presión externa. Entonces esto al tiro es presión externa por el delta de volumen. Entonces, esto es como la diferencia entre los procesos a nivel de cálculo, a nivel de ecuación. Cristian, Dime. en un proceso reversible, como técnicamente igual hay un cambio de volumen, ¿se podría como decir que el pistón tuvo un cambio de altura o no? Sí, pues. Sí, porque ¿En uno reversible? sí, o sea, es que en los dos procesos el pistón se va a mover. Eso no tiene relación con que si sea reversible o irreversible. La otra cosa también, que como dice reversible, ¿cómo se llama? El pistón podría volver a su forma, a su estado original naturalmente. Cuando es irreversible, hay pérdidas de trabajo. Entonces, para volver al estado inicial, ya no puede ser natural. Tiene que haber una fuerza externa que lo vuelva a su estado natural. Eso también es otra diferencia del trabajo reversible y el irreversible. Cristian. Dime. Y sea reversible o irreversible, el trabajo del pistón debería ser el mismo, ¿no? El del pistón. Si es que llegan a un mismo punto. El trabajo del pistón. Trabajo del pistón. Espera. Me estoy confundiendo. Hay uno de los trabajos que varía, que es el del pistón. Sí. La cosa es que
el trabajo del gas es diferente, pero el del pistón se mantiene igual. Perfecto. Cristian, Bien. es una duda de curiosidad más que nada, que tú dijiste que el trabajo se perdía. ¿Y cómo uno puede calcular eso cuando uno tiene un proceso irreversible? Ya, eso se puede ver contrastando los dos procesos, cuando es reversible y cuando es irreversible. Hablando de eso, yo tengo un ejercicio por ahí que es de que ¿cómo se llama? Ay, ¿cuál es la palabra? Que muestra esa pérdida de energía. Para que lo veamos, podemos hacer eso la próxima semana, para que lo veamos. ¿Parece? Bueno, muchas gracias. Sí, ahí para que quede claro así como cuál es el trabajo que ejerce el gas, el que ejerce como la presión externa, cuáles son las pérdidas. Y ahí se ve claramente como cuáles son las diferencias entre un proceso reversible y uno irreversible a nivel de cálculo. Pero igual, ahora no sé qué me preguntaron antes, pero no sé si quedó más claro como cuál es la diferencia entre ambos procesos. Sí. Mi problema más que nada era el tema de esto del, como cuando te piden diferenciar el cálculo del pistón y del gas, en ambos casos, en reversible y irreversible. Pero ahora que me dijiste que el pistón en ambos casos hace el mismo trabajo, me queda más claro. Ya. Tenía... ¿qué más? Nada. ¿En qué está? Ah, ya me acordé. Ya, entonces, estábamos aquí con el trabajo y, bueno, el Q que dije que era el mecanismo de transferencia de calor. Entonces, no, vamos a nuestra delta U igual a Q más W. Pero anteriormente habíamos dicho que el Q era 0 porque estábamos en un sistema aislado, o sea, adiabático. Bueno, es lo mismo. Adiabático que no hay transferencia de calor, entonces 0. Por lo tanto, nuestro delta U es igual al trabajo. Y este trabajo va a ser solo de compresión y expansión porque no tenemos nada asociado que sea de trabajo de eje o trabajo mecánico. Por lo tanto, aquí calculamos lo que es la energía interna. ¿Y cómo calculamos la energía interna? Con CB de T. El CB ya lo tenemos, que era 3R. Entonces, esto va a ser CB de T W. Entonces, el trabajo va a ser 3 por R. Ah, y el trabajo nos piden en kilojoule. ¿Ya? Y este CB está molar, entonces los tenemos que multiplicar por N. Por el de T, que son las diferencias de las temperaturas, que es 319,5 menos 363 Kelvin. Y los moles son los moles que se transfirieron al ¿cómo se llama? Al cilindro pistón. Porque tenemos que calcular el trabajo con compresión y expansión, que serían los 26,37. Entonces, si reemplazamos todo esto, nos da menos 28,6 kilojoules. Y nos dicen indicar la dirección. Entonces, como el trabajo es negativo, es desde el sistema a los alrededores. Así que ahí tenemos la última parte del ejercicio. ¿Alguna duda? No, bastante claro. Ya, perfecto. No sé por qué me muteé.